the sparrow has a place to lay its head. So why would I let worry steal my bread? Even the roses you have clothed in brilliant red, still I'm the one you love more than this. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. Even the oceans push and pull at your command, so you can still my heart with your hand. You tell the seasons when it's time for them to turn, so I will trust you even when it hurts. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. When I can't see, lead me. When I can't hear, show me. When I can't stand, you carry me. When I'm lost, you find me. When I'm weak, you are mighty. You are everything I need. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. You give me everything. You give me everything. You give me everything I need. You give me everything I need. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near.
desperate for you. I'm desperate for you. I surrender. I surrender. I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. And I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. And I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Bienvenido a la iglesia Silver Lake Baptist Church. Gracias a las canciones de los muchachos que cantaron el día de hoy. Esta mañana vamos a hablar del libro de Génesis, empezando 5:24. Y dice: camino pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a hacer una oración para que bendiga esta prédica de hoy. Padre Santo, bendícenos hoy, Señor, para adorar a Jesús. Hoy, como estudiamos este tópico de caminar con Dios, ayúdanos, Señor, que tengamos el camino en Cristo, como Enoc lo hizo en el pasado. Y oramos, Señor, que usemos este mensaje como creyentes para caminar en Cristo todos los días. Oramos por los que no tienen a Cristo, que vuelvan a Él o que se vuelvan hacia Él y que pidan perdón por sus pecados y que confíen en Él como su Salvador personal. Por favor, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
El día de hoy vamos a hablar de un hombre que vivió, Enoc. Era la séptima generación de Adán y fue el gran padre de Noah. En Hebreo 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre Enoc era un hombre interesante. No mucho se habló de este hombre, pero las cosas que hablan de la escritura de él, podemos ver algunas cosas. Primero, lo más importante, él caminó con Cristo. Vamos a hablar de caminar con Cristo. Él tenía ese testimonio, él agradaba a Dios. Imagínate eso. Y lo tercero, qué pena, es que él nunca murió. Él fue traspuesto, o sea, él lo arrebató el Señor, miles y miles de años atrás. Y como creyentes estamos esperando por ese rapto. Este hombre Enoc es muy interesante. Vamos a hablar y esto nos va a ayudar a caminar en Cristo. Esta mañana vamos a hablar de cómo caminar con Dios. Lo primero, ¿qué es caminar con Dios? Primero, caminar con Dios es una vida de fe. ¿Qué significa una vida de fe? Vamos a Génesis 5:21. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. ¿Qué tomamos de este verso? Primero miramos que Enoc vivió la vida como cualquier persona, en un mundo lleno de pecado. Si hablamos de los días de Noah, en Génesis 6, habla de cómo era la espiritualidad en ese entonces, que no era mucha en ese entonces. El pecado era muy grande. Lo malo estaba por todo el mundo en ese entonces también. Por los primeros 65 años de Enoc, él era un hombre que vivía en ese mundo, así como nosotros estamos viviendo en un mundo pecaminoso. En verso 22 dice: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Él estaba viviendo su vida como cualquier persona. Y de un momento a otro, después de 65 años de vida, cuando engendró a Matusalén, vemos aquí en la palabra que todo empezó a cambiar. Él caminó con Dios. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre evidentemente vio al Señor como su Dios personal. La Biblia dice que somos salvos por la gracia, no por nosotros, para que no nos sintamos orgullosos. La Biblia dice en Romanos 10:9, dice: si tú confiesas con tu boca el Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, tú serás salvo, porque el que llama al Señor será salvo. ¿Qué pasó a este hombre por los primeros 65 años de su vida? Él vivía su vida normal, y de un momento a otro él cambió. Algo le pasó a él. En Juan 3, Jesús le dijo a Nicodemas, le dijo: te digo, que excepto si naces otra vez, no entrarás al reino de los cielos. Y en Juan 3:7 dijo: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay un cambio en la vida aquí de Enoc. Yo creo que cualquier persona que confió en Cristo como su Salvador tuvo un cambio en su vida. Cómo caminan, cómo obran. ¿Qué cambió a Enoc? Dios cambió su corazón. En un minuto él estaba caminando en la carne, y después empezó a caminar con Dios, en la fe a Dios. Esto es la vida de la fe, manteniendo la promesa de Dios. Lo que significa caminar con Dios es una vida de fe. Que tu vida esté de acuerdo con Dios también es importante. Amos 3:3
dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es imposible que dos personas que anden juntos no concuerden. Aquí vemos que Enoc confió en Dios como su Salvador. Él empezó a caminar con Dios, o sea, él puso su vida en acuerdo con Dios. Acordémonos su testimonio en el libro de Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto, o sea, lo llevó al Señor el rapto. No le dio muerte, no fue hallado porque Dios los traspuso. Y antes del traspuesto, su testimonio mostraba que él agradaba a Dios. Cuando tú miras en toda la Biblia, solamente miras una persona que él agradaba a Dios. Esa persona era Jesús. En el libro de Mateo 3, 16, 17, dice así. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios como descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, que tengo, en quien me agrado, dice ahí. O sea, Jesús agradaba a Dios. Y la Biblia también dice que Enoc tenía un testimonio que agradaba al Señor. Si pones eso junto, muestra que Enoc era como se estaba convirtiendo de la forma que Jesús era. Enoc quería ser así, de la forma que Jesús era, porque le significaba mucho a Dios. Si había algo que tenía que cambiar, él cambió para agradar a Dios. Y acerca de ti, acerca de mí, si tú quieres seguir en camino de Dios, tienes que cambiar algunas cosas, dice. Eso es lo que significa caminar con Dios. Que tu vida agrade al Señor, que esté de acuerdo con el Señor. Número 3, ¿qué significa caminar con Dios? Es ir cerca de Dios. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 o 5. Juan 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin Jesús no podemos dar frutos. El 7 dice, si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El número 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Jesús dice como 8 veces, permanece en mí, continúa conmigo, dice el Señor. Y eso es exactamente lo que hacía Enoc. Él estaba siguiendo con Dios, caminando con Dios, lo que Dios quería que él hiciera, estando en comunión con Dios, para estar cerca de Dios, con caminar con Dios cercamente. Necesitas tener una vida de fe, necesitas estar de acuerdo con Dios y mantenerte cerca de Dios. También otra cosa, caminar con Dios significa crecer en el conocimiento de Dios. La segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué significa eso? Crecer en el conocimiento de Dios. Cuando tú caminas, tú te mueves como Enoc y vas hacia el frente con Dios. Cuando eres salvo otra vez, o sea, cuando eres salvo, eres un bebé espiritual en Cristo. Cuando caminas con Dios, empiezas a crecer.
Y en la segunda de Pedro 3:18 dice, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto yo, ¿estás creciendo en Cristo? ¿Estás yendo hacia el frente en tu camino con Dios? Dios mostró mucho favor a Enoch. La número 2 es, ¿cómo puedes crecer y mantener tu camino con Dios? Hay 4 cosas que te ayudarán a mantener tu camino con Dios. Tienes que tener todas las 4. La primera, podemos mantener nuestro camino con Dios leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 5:39, Él estaba hablando con los fariseos, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo tú escudriñas las escrituras? Leyendo las escrituras, estudiando las escrituras. Lo que estás haciendo ahí es escudriñando las escrituras. Eso te ayuda a comunicar contigo. Salmo 1, verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios no debería ser algo extraño para un cristiano. Un cristiano tiene que leer la palabra, meditar en la palabra durante todo el día, sea la mañana, sea la noche, en tu mente, en tu corazón. Así mantienes tu corazón, tu camino con Dios. La primera de Timoteo 4:13, Pablo le estaba hablando a Timoteo. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Dice así, ocúpate en la lectura y en la exhortación y la enseñanza. Timoteo le decía, si tú quieres ser el hombre que Dios quiere que seas, tienes que leer la palabra. Y es la palabra de Dios que nos ayuda a mantener nuestro camino con Dios. También Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspera tu camino y todo te saldrá bien. Si tú quieres ser próspero, si tú quieres ser exitoso en tu vida, tienes que leer la palabra. Si no lees la palabra, empiezan muchos problemas. La segunda de Timoteo 3, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tú pones la palabra como primero, cuando lees tu palabra, la palabra de la Biblia, empiezas a caminar con Dios. Si tú quieres caminar con Cristo, lee su palabra diariamente. Toma esa palabra y ponla en tu mente. Y cuando tú haces eso, eso te ayudará a caminar con Dios. ¿Cómo mantendrás tu camino con Dios? Orando en secreto, dice. Orando en secreto. Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué significa entra en tu closet? Significa encuentra un lugar donde tú y Dios pueden estar juntos para orarle al Señor, para hablarle duro al Señor, o sea, para hablar en voz alta. Por ejemplo, o en la escuela o en el trabajo, tú puedes orar en tu mente. Pero eso no puede tomar el lugar de que tú encuentres un lugar apartado de todo, que esté en silencio. Tu cuarto, puede ser tu sala, la cocina, en el carro. Bueno, cuando estés ahí, no te digo que manejes ahí y que estés orando. Ten cuidado. Pero tiene que haber un lugar que sea secreto, donde no te distraigas, donde puedes pasar el tiempo con Dios.
La oración es el nacimiento de una nueva criatura, como nueva persona en Cristo. Abre tu corazón para que ese fuego del Espíritu Santo te llene. Cuando oras en silencio, cuando no oras, aquí dice el pastor, bueno, dice Pablo en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y suplican el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y suplica por todos los santos. Sin oración no hay ninguna, ¿cómo se dice eso? No hay nada que te pueda proteger. Lucas 18:1 dice, Jesucristo habló esta parábola, que el hombre siempre tiene que orar. Nuestra alma siempre tiene que estar orando, nuestro espíritu siempre tiene que estar orando. Un evangelista, Josh Whitfield, hace tiempo atrás, él oró, él predicó por Estados Unidos, él vino de Inglaterra. Él dijo, la oración sube al hombre a Dios y trae a Dios aquí abajo para nosotros. Oración une al hombre y a Dios. Cuando estamos conscientes de que Dios está con nosotros, ese momento de oración que tú hablas con Dios, durante el día haz oraciones a Dios, oraciones cortas. Cuando estás haciendo algo y de un momento a otro empiezas a hablar con Dios, gracias por esto, Señor. ¿Tú qué crees de esto, Señor? Eso significa caminar con Dios. Eso es una intimidad con Dios diariamente. Con una oración secreta, tú puedes mantener ese camino con Dios. Número 3. Entrégate a ser guiado por el Espíritu Santo. Entrégate a ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es el trabajo de cada cristiano que sea guiado por el Espíritu Santo, en unión con la palabra. El Espíritu Santo nunca te llevará a algo diferente a lo que dice la palabra. El Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dio esa palabra, porque Él inspiró esa palabra. Si vas a mantener ese camino con el Señor, tienes que ser guiado por la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Hay otra cosa? ¿Cómo puedes mantener tu camino con Dios? Mantente en compañía con ellos que caminan con Dios. La palabra dice en Hebreos 10:25 que no dejes de juntarte con personas cristianas como en la iglesia. Y exhórtense, dice la palabra. La palabra dice que no podemos dejar de juntarnos como cristianos. En Hebreos 10:25. En esta crisis tenemos que hablar por medio del internet. No podemos tener personas en la iglesia. Pero hermanos, esto no puede tomar el lugar de estar juntos como hermanos en la iglesia. Mucha gente ha arriesgado su vida hasta la muerte. Porque no tenemos que, algunos países no permiten que se unan los cristianos. Muchos han muerto por eso. Muchas naciones, gobiernos, no les gusta Jesús, no les gusta la palabra. Odia lo que es de Dios. Cuando estamos juntos, nos exhortamos unos a otros, nos bendecimos unos a otros, nos exhortamos unos a otros. Tú mantienes el camino con Dios, manteniendo la compañía con ellos, se caminan con Dios. Proverbios 27:17. El oro con el hierro se va como que se va formando con el hierro. Hierro forma hierro, dice la palabra en Proverbios 27:17.
El pastor ha sido pastor como 41 años, dice. Él ha conocido muchos pastores también que le han ayudado a él. Lo ha mantenido animado en la palabra. Él se acordó de muchas personas, de pastores que están con el Señor ahora, que le ayudaron a él en el camino con Dios. Juntándonos con personas que siguen la palabra nos ayuda a caminar con Dios. Cuando tú te sientes que quieres tirar la toalla, otro creyente te puede decir, sigue, sigue, sigue. Con esta crisis que estamos pasando, yo espero que muchas personas regresen a la iglesia. Muchas personas, muchos cristianos preguntan, ¿cuándo podemos ir a la iglesia otra vez? El pastor no sabe cuándo. Pero el pastor sabe que va a venir un tiempo que podemos regresar a la iglesia con todos los creyentes por medio de la palabra. Otra cosa, motivos para caminar con Dios. ¿Cuáles son los motivos para caminar con Dios? Número 1. ¿Por qué debes desear caminar con Dios? Porque eso agrada al Señor. Eso agrada al Señor. Vamos a hablar de Enoch. Hebreos 11:5. Por fe, Enoch fue llevado con Cristo. Él no miró la muerte. No fue encontrado. Porque Dios se lo llevó. Lo raptó. Antes de su rapto, el testimonio de él agradaba a Dios. Una de las cosas que por qué deberíamos caminar con Dios, porque eso agrada a Dios. Jesús agradaba a Dios. Enoch agradaba a Dios. Número 2. Para ser más como Cristo. La palabra dice en Hebreo 11:5b, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía que este es mi Hijo amado, que lo agrada a Él. Cuando eres cristiano y cuando te salvaste, y el día de hoy, en ese transcurso del tiempo, estás creciendo en Cristo. Quieres llegar a ser poco a poco como Cristo. Enoch caminaba como Cristo. Y la tercera cosa, para otro motivo, para caminar con Dios, es que al final de todo esto está el cielo. Al final del camino está el cielo. El pastor leyó un verso. Bueno, leyó algo, parece de una niña que fue el domingo a la iglesia. Y cuando fue a la casa, la mamá le preguntó, ¿qué aprendiste hoy? La niña dijo, yo aprendí una historia acerca de Enoch. Y la mamá le dijo, ¿quién es este Enoch? Y la niña le dijo a ella, Enoch vivió en un tiempo y Dios vino un día y le dijo a Enoch que si podía caminar con él. Entonces ellos se fueron a caminar, hablando y hablando y hablando. Y eso pasó que cada día este niño Enoch quería ir a caminar con Dios otra vez. Y un día vino Dios a su casa y le dijo al niño, vamos a caminar. Este niño no era un niño, era Enoch. Así hablaba la niña que le estaba diciendo a su mamá. Ellos dos, el niño y Dios, se fueron a caminar. Y hablaban y hablaban y hablaban. Y en la tarde, Enoch le dijo a Dios, tengo que regresar porque está haciendo tarde. Y Dios le dijo a Enoch, ¿por qué no vamos a mi casa? Vamos a mi casa mejor. Y él lo llevó a la casa, al cielo. Así le dijo la niña a la mamá. ¿Sabes algo, hermanos? Al final del camino de esto está el cielo. Un día, Enoch iba caminando con Dios y Dios se lo llevó. Dios lo raptó. Si tú sabes, si tú conoces a Cristo como tu Salvador, va a haber un día que Dios te va a decir, ven conmigo y te muestro mi casa. Si no conoces a Jesús como tu Salvador, abre tu corazón, recibe a Jesucristo como tu Salvador. Enoch vivió 65 años primero y después de un momento a otro, él cambió. El cambio significa Jesucristo, renacer otra vez.
si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, y si tú quieres saber que tu pecado está perdonado. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que le dio su Hijo unigénito, que el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Amén. Para caminar con Dios tienes que recibir primero a Cristo como tu Salvador. Segundo, si ya has recibido a Cristo, te voy a retar a mantener ese camino con Dios. Empieza a leer la palabra diariamente, todos los días. Tiene un momento secreto para orar con Dios, que tú le puedas hablar en voz alta a Dios como si fuera tu amigo, pero con reverencia, que seas guiado por el Espíritu Santo, que la palabra te guíe con el Espíritu Santo. Y mantente en contacto, en compañía con personas que siguen a Cristo, que leen la palabra. Si haces eso, agradarás al Señor, caminarás junto con Dios. Yo oro que hoy que el ejemplo de Enoch sea un ejemplo para ti. Vamos a orar. Con nuestra cabeza, con nuestros ojos cerrados, vamos a orar. Esta prédica de hoy, tomamos decisiones por lo que hemos escuchado. Te voy a preguntar, si tú mueres hoy, ¿tú sabes dónde vas a pasar la eternidad? Si tú no sabes eso 100%, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Tengo una buena noticia para ti. Jesús murió para que tú tengas vida eterna con Él y que tus pecados sean perdonados. Si tú quieres recibir a Jesucristo para ser tu Salvador personal, tienes que reconocer tu pecado y creer que Jesús murió por ti. Vas a orar esta oración. Padre poderoso, sé que soy pecador. Señor, por favor, perdóname porque he pecado en ti, Señor. Yo creo, Señor, que Jesús murió por mí. Y lo mejor que puedo hacer es abrir mi corazón. Y confieso que Jesús es mi Salvador, que murió por mí, por mi pecado. Yo lo invito en mi corazón. Lo invito en mi vida. Por favor, perdóname. Y empecemos a caminar juntos, Jesús, desde el día de hoy, con nuestra cabeza hacia abajo y los ojos cerrados. Si tú oraste esa oración, Jesús vive en ti, Cristo vive en ti. Eso es lo que significa renacer otra vez. Ahora, si tú eres creyente, cristiano, ¿estás caminando con Cristo? ¿Estás llevando tu vida de acuerdo con Dios? ¿Estás permaneciendo cerca de Cristo? Si hoy Dios te habló a tu corazón de que camines con Él, ¿tú deseas eso? Enoch, eso significaba todo para él. Te voy a retar el día de hoy. Si la palabra te habló, vas a orar esta palabra en tu corazón, en la casa o en secreto. Dios poderoso, yo ya recibí a Jesús tiempo atrás, pero quiero llevar a mi vida de acuerdo contigo. Por favor, perdóname por cualquier cosa en mi vida que me mantiene cerca, que me mantiene aparte de ti. Te prometo, Señor, que voy a leer tu palabra con fe diariamente. Señor, te prometo que voy a buscar tiempo cada día para orarte, Señor, para hablar contigo, Señor. Corazón a corazón, Señor, de corazón. Por favor, Señor, ayúdame. Quiero ser guiado por la palabra y por el Espíritu Santo. Y quiero pasar tiempo con personas que siguen tu camino, que siguen tu palabra, Señor, porque quiero agradarte, Señor. Busco ese día, del día que estaré contigo en el cielo, Señor. Pero hasta antes que ese día venga, quiero caminar contigo, en el nombre de Jesús. Si Dios habló en tu corazón, no te olvides lo que Dios te dijo hoy. Y no te olvides lo que le dijiste a Cristo. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, bendícenos hoy.
Gracias, Señor, porque nos podemos comunicar por medio del internet. Te pido que pongas tu bendición en esta palabra el día de hoy, que le ayude a cada persona, hombre y mujer, para que lo escuchen, que las personas te escuchen y que sigan tu palabra día a día, llorando. Y oro por ellos que son cristianos, que desean caminar contigo como Enoch lo hizo. Ayúdanos, Señor, para lidiar con esta situación que vivimos. Y hasta el día que vemos acá, queremos caminar contigo. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a dar unos anuncios. El otro miércoles, la Biblia. Vamos a hablar el miércoles qué hace Estados Unidos en la Biblia. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos en lo que va a ser la tribulación? Hay una lección, vamos a estudiar eso el miércoles. El próximo domingo vamos a estudiar Tú eres una persona especial. Vamos a hablar de Jesús hablando a 100 ovejas. Una de ellas estaba perdida. Vamos a orar por nuestras familias, por la iglesia, por nuestro país. Estamos en una situación difícil. Vamos a orar por esas personas que no creen en Cristo, por esas personas que han creído en Cristo, pero que regresen a Cristo, que regresen al estudio. Esperamos ese día que podamos estar en la iglesia juntos, como iglesia. Vamos a orar por eso. También vamos a orar por aquellos que han recibido a Cristo y que van a empezar a caminar en Cristo. Y si quieres ser bautizado, después de que podamos ingresar otra vez a la iglesia, podemos entrar otra vez a hacer los bautismos. Ayúdanos, Señor, a dar las ofrendas, Señor. Puedes ayudar puedes mandar tu ofrenda por correo electrónico a la 166 Franklin Street en Bellevue, o tú puedes darlo por internet. El website Silver Lake Baptist Church. Hay ahí instrucciones cómo dar las ofrendas. Todos los sermones están traducidos en español. Los miércoles o el domingo lo puedes escuchar el día después. Esto es una oportunidad muy grande. Si no entiendes el inglés muy bien, está en español. El domingo los sermones. Puedes darle estos sermones a tu familia, a amigos, para que le llegue este estudio a esas personas. Vamos a cerrar con una oración. Vamos a darte gracias por orar por esta iglesia. Y estás seguro de que estamos orando por ti y te amamos. Y esperamos que regresen acá a la iglesia. Vamos a cerrar con una oración. Dios te bendiga. Padre Santo, gracias por este tiempo que tuvimos, donde pudimos llegar a tu trono, Señor, de la gracia. Y podemos, gracias, Señor, por los que cantan, Señor, por los que te alaban, Señor. Y te damos gracias que esta palabra puede llegar a otras personas por el video. Ayuda a los que están desamparados, a los que no están animados. Que sienta tu presencia, Señor Jesucristo. Oramos por los miembros de Silver Lake Baptist Church. Dale salud, dale fuerza, Señor. Y seguimos orando, Señor, que nos podamos juntar otra vez. Oramos por nuestro... Lord, that you can heal and make well. We pray, Father, for the hospital workers and those who work in healthcare. We're praying that, God, you bless them and protect them. Lord, thank you for the tithes and offerings and the support of this ministry. We know that this ministry is God's ministry, and God's people support God's ministry. So please bless now, Lord, and may you be glorified. In Jesus' name we pray, amen.